Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de qué condición deben cumplir los triángulos para que sean triángulos, o sea, para que pueda construirse qué condición deben tener los lados de un triángulo para que pueda construirse, para que pueda tener lugar la figura del triángulo. Bueno, normalmente te dicen, bueno, un triángulo es un polígono, tres lados o tres líneas rectas que se unen, que es una figura cerrada, pero no siempre es con tres cantidades cualquiera es posible construir un triángulo. Por ejemplo, un ejemplo que pusimos en clase fue si era posible construir un triángulo que tuviera lados 1, 2 y 3 o 1, 2 y 4, por ejemplo, si con esas dimensiones se puede construir un triángulo, ¿vale? Para eso vamos, por ejemplo, vamos a empezar con el primero de 1, 2 y 4. Vamos a ir a GeoGebra. He creado bueno, he puesto ahí algunas cosillas y bueno, vamos a ver qué ocurre. Aquí, por ejemplo, si yo comienzo en 5, 6, 7, si yo lo llevo hasta aquí, hasta 9, ¿vale? Tendría longitud de 4. De 4, aquí está la longitud de ese segmento, tendría 4 centímetros de longitud. Entonces, si yo construyo uno de longitud, un segmento de longitud, por ejemplo, 2 sería algo así. Este de aquí tiene longitud 2, ¿vale? Y si yo después construyo un segmento de longitud 1, sería algo así, ¿vale? Entonces, claro, esto, por mucho que yo lo gire aquí, dentro de esta longitud 1, él no se va a encontrar con este, que yo puedo girar aquí, de longitud 2. Nunca se van a cruzar. Vale, entonces si yo bajo a longitud 3, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurrirá similar. Por mucho que yo mueva esto aquí, estos dos no llegan a encontrarse hasta que no se llega a la línea recta. ¿Vale? Esto nos da una idea de qué es lo que está sucediendo. Claro, la distancia más corta que hay entre dos puntos en el plano euclidiano, o sea, en el plano que nosotros conocemos normalmente, es la línea recta. Entonces, si tú tienes que subir un poco y después bajar, pues eso que recorre subiendo y después bajando, pues tendría que ser una distancia mayor que yendo recto desde A hasta B. ¿Eso qué significa? Que para que realmente haya un triángulo, para que esto pueda unirse, el segmento o sea, el que sale de A hacia arriba y el que va desde aquí hasta B hacia abajo, pues eso tiene que ser en longitud, tiene que ser la suma de ellos dos mayor que este que está aquí. Entonces esa va a ser la condición que vamos a establecer para que se pueda construir un triángulo. Vamos a regresar a la presentación y aquí podemos ver que para que se pueda construir un triángulo lo que tiene que cumplir es que el segmento del lado mayor sea menor que la suma de los otros dos. Y eso es lo que no ocurre aquí, ¿vale? Porque 4 es mayor que 1 más 2 y lo que tendría que ocurrir es que 4 sea menor que 1 más 2 y esto no ocurre, con lo cual este no se puede. Y aquí lo mismo, tienes que 3 es igual a 1 más 2 y lo que tendría que ocurrir es que 3 sea menor que 1 más 2. Pero esto tampoco ocurre porque 3 no es menor que 1 más 2, es igual, con lo cual este tampoco se podría. Vale, vamos a ver algunos ejemplos ahora de algún ejercicio con ejemplos ver cuáles se pueden construir y cuáles no. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos este. ¿Vale? Nos están diciendo que si tenemos un 6, 4 y 3, estas longitudes y con eso se puede construir un triángulo. Fíjense que como 6 es más grande, perdón, más pequeño, lo siento. 6 es, primero nos centramos en el lado más grande, que es este de 6 centímetros. Se tiene que ocurrir que ese lado más grande sea más pequeño que la suma de los otros dos, que 3 más 4, que es igual a 7. Como esto ocurre, pues sí se puede construir un triángulo con esas dimensiones. Vamos a verlo. ¿Vale? Aquí tendríamos que hacer que esto mida 6, con lo cual esto habría que desplazarlo un poco más. Aquí hay 4, 5, tiene que ir hasta 11. ¿Vale? Ahí son 6 centímetros. Y ahora lo otro que tendríamos que hacer es que A valiese 3, hasta 3 aquí. 3. Oh. Me he pasado. Hasta 3, es cada vez que levanto el de eso en paso. A ver, lo ponemos aquí a mano y ya está. Aquí son 3. Y por otra parte, el otro son 4. El B aquí son 4. ¿Vale? Y fíjense que sí, que ellos iban a cruzarse, se cruzan acá, ¿vale? Aquí, cuando nosotros nos movemos aquí, ¡pum!,
y este lo ponemos acá, pues ahí los dos van a coincidir, con lo cual ahí sí se va a formar un triángulo, ¿vale? Fíjense que esta distancia, a ver, podemos escribir aquí que nos dé, sí, la distancia de este, ¿vale? La idea esencialmente es que cuando yo voy a girar este lado, pues sea capaz de coincidir con este antes de llegar aquí abajo, ¿vale? Esa es la idea que está detrás. Aquí, evidentemente, sí se puede. Bien, vamos a ver ahora el otro que tenemos es este, de que tenemos 6 centímetros, 1 y 5. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que 6 es mayor que 1 más 5, con lo cual no se cumple la condición, porque tendría que, bueno, es igual a 1 más 5, de hecho. Es igual, tendría que ser 6 menor que la suma de estos dos. Vamos a verlo en, a ver, perdón, que estaba, sí, vamos a verlo en GeoGebra, ¿vale? Vamos a cambiar. Y ahora lo que vamos a hacer es poner aquí el valor de 6. Tendría que ir, vale, este mide 6 y ahora el A tiene que medir 1. Y el B tiene que medir 5. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo mismo que antes, que no se van a cruzar hasta que no lleguemos, ¿vale? El punto donde se cortan ambas circunferencias, que es realmente donde se van a cortar los dos, ¿no? Las dos puntas del triángulo donde van a coincidir, es justamente sobre la línea, sobre uno de los segmentos, sobre el otro segmento del triángulo, ¿vale? Donde van a coincidir es aquí. Entonces, como donde coinciden es ahí, pues no se puede formar un triángulo, lo que tienes es una línea recta. Claro, la distancia de este es 1, la de este es 5 y la de este es 6. Entonces, la única forma de que se junten este segmento con este otro segmento es que estén sobre la línea y eso no forma un triángulo, lo que forma es una línea recta. ¿Vale? Regresemos a la diapositiva. En el otro ejemplo que tenemos es 9. ¿Qué pasa con 9? Que 9 es mayor que 2 más 5. Como 9 es mayor que 2 más 5, este no se puede. Aquí ni siquiera se van a tocar. ¿Vale? Esto sí va a ser fácil de ver. Si esto lo movemos un poco hacia acá, por ejemplo. 8, 9. Aquí tiene 9 ahí. ¿Vale? Y ahora el A mide 2. Bueno, 2. Más o menos 2 y el otro mide 5. Y claramente este lado nunca va a coincidir con este. No hay forma de que, a menos que se amplíen las dimensiones de los lados, no hay forma de que eso forme un triángulo ahí. ¿Vale? Entonces esa sería la idea. Y el otro es más o menos similar. Creo que estaba hablando... A ver, aquí, ahora sí. Si nosotros lo he desplazado, ¿vale? Ahora este mide 9, desde 2 hasta 11 hay 9. Este de acá mide 5, ¿vale? Y este de acá mide 2. Y esto no hay forma de que yo pueda unir estos dos puntos para formar un vértice. Entonces ahí no se puede formar un triángulo, ¿vale? Regresemos ahora a la presentación. Y el último caso, bueno, yo creo que es bastante claro que 6, si hay dos que son iguales, si los dos que son iguales son los más grandes, pues evidentemente sí se va a formar un triángulo, ¿vale? Si hay dos pequeños iguales y uno grande, no necesariamente. Pero aquí, evidentemente, 6,3 es más pequeño que 6,3 más 5,2. Entonces, en ese caso, el triángulo sí se va a formar, ¿vale? Vamos a continuar haciendo otro ejercicio de estos, ¿vale? De formación, de las características de formación de triángulo y bueno, pasaremos a otro tema, ¿vale? Vamos a hacer este que es un poco más interesante. Aquí nos están diciendo que A y B, A mide 1 y B mide 2, entonces tenemos que ver el tercer lado, ¿vale? Entonces ese tercer lado, si C, vamos a llamarle C a ese tercer lado, es el lado más largo. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Bueno, si C es el lado más largo, pues lo que tiene que suceder es que C sea más pequeño que A más B, ¿vale? C tiene que ser más pequeño que A más B, entonces de ahí que sale, pues que C tiene que ser más pequeño que 1 más 2, porque A mide 1 y B mide 2. O sea que C tiene que ser más pequeño que 3. Y esa es una de las condiciones, pero no es la única, ¿vale?
Podemos verlo, por ejemplo, si vamos a GeoGebra. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a poner las dimensiones. El A medía, no recuerdo si era 2 o 1. El A medía 1 y el B medía 2. Vale. Entonces este A1 y este A2. Y ahora el segmento, vamos a ver cuándo es que se puede juntar el triángulo. Fíjense que hasta que no lleguemos aquí, no se está formando. ¿Vale? Hasta que este segmento de acá, que es F, vamos a fijarnos en F. Para F mayores que 3, el triángulo no se pueden juntar. Cuando se tocan justamente en 3 se empiezan a tocar y ahí es que se puede crear el triángulo. Vale, voy a ocultar estos para que se vea más claro lo que estamos haciendo. ¿Vale? Ahí es donde se puede formar el triángulo. ¿Vale? Para esos valores. Mayores que 3 no. Menores que 3 sí. Pero la pregunta es, ¿siempre menores que 3 sí? Si yo sigo hacia acá, ¿se está formando? Pues ahí no se está formando un triángulo, ¿vale? Ahí no hay ningún triángulo. ¿Por qué? Porque una está dentro de la otra. Entonces, a partir de acá hay que ver ese otro valor cuándo es que sucede, ¿vale? ¿Por qué es que aparece otro valor? Porque C no tiene por qué ser el más largo, ¿vale? Si C no es el lado más largo, ¿quién tiene que ser? Pues en ese caso tendría que ser B, porque B es mayor que A, o sea, 2 es mayor que 1. Entonces lo que ocurre es que B tiene que ser más pequeño que A más C, ¿vale? En este caso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que B vale 2 y que A vale 1. Entonces B tiene que ser más pequeño que 1 más lo que valga C. Claro, para que esto se cumpla, para que 2 sea menor que 1 más algo, ese C, tiene que ser mayor que 1. Porque si es menor que 1, esto no va a llegar a 2. Entonces las condiciones son esas. ¿Vale? De aquí salen que las condiciones son C menor que 3 y C mayor que 1. O sea que C tiene que estar entre 1 y 3 para que se forme un triángulo realmente. ¿Vale? Esto lo he hecho. Vamos a regresar a la presentación y verlo aquí. Creo que estaba hablando sin que estuviese. Vale, lo que sucede es lo que estaba comentando antes. Lo voy a escribir nuevamente y ya está. O sea, si C no es el más largo, el lado largo o más largo, ¿quién tiene que serlo? Pues tendría que serlo el valor de B, ¿vale? Entonces vamos a tener que B va a ser menor que A más C, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre entonces? Que B, ¿cuánto vale? B vale 2 y 2 tiene que ser menor que 1 más C, porque A vale 1. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Pues para que eso ocurra, como dije anteriormente, C tiene que ser mayor que 1, ¿vale? Porque si no, esto no va a dar mayor que 2. Entonces las condiciones son esas, C menor que 3 y C mayor que 1. El otro es similar, ¿vale? Vamos a hacer el B ya directamente. Si A, o sea, si C es el lado más largo, creo que voy a copiar esto. Voy a copiar esto mismo y eso me va a permitir... No me deja. No entiendo. Bueno. Bueno, si C es el lado más largo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que C tiene que ser más pequeño que 5 más 10. Y aquí lo que sale es que C tiene que ser menor que 15. ¿Vale? Ahora, si lo que sucede por el contrario es que C no es el lado más largo, ¿vale? Si no es así, si
C no es el lado más largo, pues lo que vamos a tener es que ese lado más largo va a tener que ser B, que es el que mide 10. Entre A y B, B es el más largo. Entonces, 10 tiene que ser menor que 5, que es lo que mide A, más C. Evidentemente aquí, pues C tendrá que medir por lo menos 5. O sea, C tiene que ser mayor que 5. Entonces lo que queda es que C está entre 5 y 15. Vale, este tal vez no sean los mejores ejemplos porque uno siempre es el doble del otro, el B siempre es el más grande que A. ¿Vale? No tiene por qué suceder así. Podría ser, por ejemplo, A igual a 7 y B igual a 3. ¿Vale? Pues en ese caso la condición para este caso donde C es más grande, pues sería que C sea menor que 7 más 3 y eso lo que significa es que C tiene que ser menor que 10. ¿Vale? Pero por otra parte, el otro lado, lo que vamos a tener es que 7 tiene que ser menor que 3 más C, y entonces en ese caso, pues C tendría que ser mayor que 4, ¿vale? No tiene por qué ser uno el doble del otro, o siempre ser, en este caso, bueno, A en este caso es el más grande, no B, ¿sí? O sea, pero la idea yo creo que está clara. Este tipo de ejercicios, bueno, pues habrá alguno así probablemente en el examen, y bueno, no creo que sean ejercicios muy complicados. Voy a detener este vídeo acá, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es grabar otro vídeo sobre las rectas notables en el triángulo, que es otro tema, ya el último tema de la sección. Solamente faltaría el teorema de Pitágoras, pero bueno, ese lo hemos dejado para el siguiente examen, ¿vale? Muchas gracias por su atención.